Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 61 del profeta Isaías, los versículos 4 al 9 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La amplia compensación. La amplia compensación. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías 61, versículos 4 al 9. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra, en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra, y una alegría eterna será suya, pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. La amplia compensación. Sus promesas de futura bendición para su iglesia, el pueblo redimido. Otra vez se presenta el glorioso cuadro de Israel, restaurado y grandemente bendecido, ayudado por los extranjeros que ya se han sometido a él. Frente al mundo será como nación de sacerdotes y de ministros de Dios, lo que recoge el propósito original de Dios en orden a su pueblo. En esta dispensación y en sentido espiritual los creyentes ocupan la misma posición. Hay en esta porción la promesa de reparación. Reedificarán las ruinas antiguas, los escombros de muchas generaciones, la restauración de las ciudades de Judá que habían sido asoladas por los asirios sería una preocupación primordial en los días del rey Manasés, pero hablando espiritualmente, los santificados de Dios tienen que hacer una revisión de las desolaciones causadas por muchas generaciones de depravación y pecado heredados. Estos son los ungidos del Señor que edifican la ciudad de Dios. También habla Isaías en esta porción de los ministros de nuestro Dios. Isaías 61, versículos 5 al 7. Nuestros pensamientos se dirigen ahora a la función espiritual de estos hombres de Sión, a quienes espera la gloria material. Habla de los sacerdotes del Señor. Mientras extraños atienden vuestras tareas domésticas, a vosotros os elevaréis una vez más al ideal original de ministros de Dios, sostenidos por las riquezas, por la manutención, por la esplendidez de las naciones y jactándonos de la bondad de éstas. Ha sucedido demasiado a menudo que el judío se ha convertido en el acaparador en lugar del sacerdote. Y tampoco los ministros cristianos han escapado siempre a este descenso. Extranjeros cuidarán vuestros rebaños y campos, pero para vosotros un nombre más elevado, una vocación mayor, sacerdotes y ministros escogidos del Señor nuestro Dios. Hay una doble gloria por doble vergüenza en el versículo 7. Aquí la promesa es una doble porción.
que era la herencia del hermano mayor en toda familia judía. En lugar de vuestra doble confusión, doble honra, doble compensación por los sufrimientos de años anteriores. Sufrieron vergüenza en doble medida, abuso e insulto, fueron su suerte. Aquí que ahora en su propia tierra recibirán el doble, el suyo, un gozo imperecedero. Y para el versículo 8 y 9 completamos el cuadro del pueblo al cual Dios ha bendecido. Aquí se promete a los redimidos un reconocimiento universal, así como los benditos del Eterno. El pacto de amor y justicia del Señor, tan ciertamente como hay cosas que Dios ama, también hay cosas que Él aborrece. Aborrecedor del latrocinio. Porque yo Yahvé amo el derecho, odio el villano latrocinio. Esto es precisamente lo que Israel y Judá habían sufrido a manos de los asirios. El trasplante de poblaciones enteras era un tremendo abuso de los derechos de conquista y Dios lo consideraba como tal. Así pues promete una recompensa y remuneración en un programa de verdad y juicio. Hay también la descendencia ilustre que se ejemplifica en el versículo 9, y la descendencia de ellos será conocida, y aún hoy las personas de ascendencia judía son reconocidas por sus capacidades, pero la promesa es más general al incluir la descendencia de todos los que son sinceramente devotos. El mundo debe reconocer que son una nación bendecida. Después de la segunda venida del Mesías, Israel reedificará por tanto las ciudades arruinadas, aun aquellas que fueron destruidas muchos años antes. Israel será respetado de tal forma que los gentiles, extranjeros y extraños se unirán a ellos, trabajando como labradores y viñadores, como una nación de sacerdotes. Cada uno conocerá a Dios, tendrá acceso directo a Él y será mediador a favor de otros como lo hacían los sacerdotes levíticos. Esta era una de las funciones planeadas para Israel en relación con el mundo. Sin embargo, no la cumplirá plenamente hasta el milenio. Las naciones traerán sus riquezas a Israel. La doble honra, por tanto, se refiere a la herencia que el primogénito de una familia recibía del patrimonio de su padre. El hijo mayor recibía una porción especial. De manera similar, Israel será el primogénito de Dios, será honrado. Debido a estas bendiciones, ya que Dios hizo pacto perpetuo con él, los habitantes de todo el mundo reconocerán que en verdad ese pueblo, ese linaje, la descendencia bendecida, especial de Dios. No hay muchos puntos que nos desconecten de la amplia compensación que Dios hará de su pueblo. Algunos piensan en esta porción, de los versículos 5 al 9, que este pasaje cabe dentro del generoso espíritu misionero, como si relegara a los gentiles a un perpetuo servilismo. Esto es confundir metáfora con hechos. Bajo la figura de un Israel sacerdotal, servido por extranjeros y enriquecido por sus anteriores depredadores, la realidad es el pueblo de Dios, cuya posición no es nacional, vindicados y disfrutando de toda su herencia como reyes y sacerdotes, mientras que el orgullo del hombre es humillado y es, por tanto, también encadenado o esclavo su poder. En cuanto a los gentiles vistos como derrotados, vemos lo que sucedió en el capítulo 60. En cuanto a los gentiles convertidos, vemos el capítulo 19. Con respecto a la promesa de que tendrán doble porción, posiblemente estipulado en Isaías 40. Los extranjeros
Servirán ciertamente a los israelitas como obreros agrícolas, honrándoles como sacerdotes y ministros de nuestro Dios. La riqueza de los gentiles vendrán a los judíos. La afrenta de los siglos pasará a la historia y el pueblo del Señor disfrutará de una doble porción de honra, recordando la injusticia, el latrocinio, el robo, mal y el mal que han sufrido sus escogidos. Jehová lo recompensará y hará con ellos pacto perpetuo, para que las naciones le reconozcan como benditos de Jehová. Esto generalmente se considera como el nuevo pacto. Y los extraños serán vuestros labradores, dice la palabra. Esta promesa de que los gentiles honrarán y servirán el propósito de Dios y que el pueblo de Dios siempre proveerá sacerdotes para todas las naciones es también una descripción de las cosas que han de venir. Para Dios es un asunto de honor que la ruina y la desolación desaparezcan del país y que sean restauradas las ciudades destruidas. En los versículos 5 al 9 y en el 11, el profeta concibe la reunificación de toda la humanidad en un solo pueblo, en medio del cual Israel asumirá el sitio sacerdotal que se le ha destinado. Todos ellos estarán entregados por completo al servicio de Dios, mientras que las demás naciones llevarán a cabo las actividades seculares. Vemos, por tanto, al Salvador y su misión. En este capítulo es una de las declaraciones más interesantes en la Biblia. Incluso hemos leído en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 19, donde dice: pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Hay muchas experiencias llamativas rodeando el nacimiento de Jesús, incluyendo su concepción divina, la visita de Elizabeth, el viaje a Belén y la estrella tan brillante. Seguramente María pasaba mucho tiempo considerando el significado de todo lo que pasaba. Los eventos estaban alrededor de ella, siempre sucediendo, siempre marcados por el reloj celestial de Dios. Cuando María escucha estas palabras, las medita y las guarda para sí. Y lo mismo sucedería con Jesús, con Jesucristo, el Mesías. El significado de ser Salvador. Sus calificaciones se presentan en la declaración: el Espíritu está sobre mí. Había meditado en estas cosas, había guardado esta condición. Su comisión se explicaba con las palabras: me ha ungido. Es un símbolo de selección, es un símbolo de consagración y es un símbolo de comisión para una misión. Y también la explicación de la misión del Salvador. Es Jesucristo el heraldo de las noticias, de las dádivas de Dios. El método de proclamación, la predicación, es bendecido por Dios. La enumeración de los actos del ministerio social es libertad para los cautivos, proclamación del año aceptable del Señor. Cristo vino y cumplió su misión en la tierra. Nos dejó con la responsabilidad de llevar su mensaje a todos los que no han tenido oportunidad de escuchar y aceptarlo. Esto es un desafío
que nos mantendrá ocupados hasta que Él venga por segunda vez. Quizá teniendo en mente la vergonzosa renumeración y el abandono por parte del pueblo de sus guías espirituales, los sacerdotes y los levitas de los días del profeta, él vislumbra que en lugar de la presente vergüenza habrá doble porción, y en lugar de la afrenta se regocijarán por su heredad. Los versículos 8 y 9 siguen refiriéndose a este nuevo y más extenso radio del servicio sacerdotal de todo el pueblo de Israel. Jehová recompensará sus obras con fidelidad sobre la base de un pacto eterno, no como hizo el pueblo de Israel con sus sacerdotes y levitas, a los cuales abandonó. El encumbramiento de Israel a un sitial glorioso en medio de los pueblos hará que todos reconozcan que ellos son la simiente que Jehová bendijo. La justicia como base de la recompensa de los siervos de Dios y la alabanza a Dios como resultado del cumplimiento del ministerio sacerdotal delante de todas las naciones, son lo que el Señor mismo va a hacer germinar en el planeta Tierra. Aquí hay promesas para los judíos retornados del cautiverio, que se extienden a todos los que por gracia son librados de la esclavitud espiritual. Un alma impía es como una ciudad derribada, sin muros, como una casa en ruinas, pero por el poder del Evangelio y la gracia de Cristo es armada para ser una habitación de Dios por medio del Espíritu. Cuando por la gracia de Dios alcanzamos la sana indiferencia tocante a los asuntos de este mundo, aunque nuestras manos estén empleadas en ellos, nuestro corazón no está enredado con ellos, sino preservado completamente para Dios y su servicio. Entonces, los hijos de la extraña son nuestros aradores y podadores de las vides. Pone a trabajar a los que pone en libertad. Su servicio es la libertad perfecta, el honor más grande. Todos los creyentes son hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y siempre deben conducirse como tales. Los que tienen como porción al Señor tienen razón para decir que tienen la porción valiosa y para regocijarse en eso. En la plenitud de los goces del cielo recibiremos más del doble por todos los servicios y sufrimientos. Dios ama la verdad y por tanto odia toda injusticia. No justificará el robo de nadie que diga fue para holocausto. Ese robo es más odioso por ser con tal pretexto. Que los hijos del Padre Santo sean tales para que todos puedan ver los frutos de una buena educación, una respuesta a las oraciones por ellos en el fruto de la bendición de Dios. Seguimos mirando los resultados de la predicación de las buenas nuevas del Evangelio en esta porción. Los convertidos por el Espíritu Santo mediante el Evangelio serán congregados en la Santa Iglesia Cristiana. Por medio de esos convertidos, Dios construirá la iglesia. La nación del Antiguo Testamento se transformará en la iglesia del Nuevo Testamento. En tiempos de Isaías, Dios mantuvo a su pueblo del Antiguo Testamento separado de los extranjeros, pero en la era iniciada por el Mesías, los extranjeros serán parte del edificio de la iglesia de Dios. No solo los de afuera serán incluidos a causa de su fe en el Mesías, sino también los fieles del Antiguo Testamento tendrán parte en ella. Juntos, los gentiles conversos y los judíos creyentes vivirán de las riquezas de las naciones. El Señor le ha prometido abundantes bendiciones a su pueblo. En la familia judía, el primogénito heredaba una porción doble. Todos los hijos de Dios serán tratados con el honor especial y las bendiciones que se le confieren al primer hijo. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento soportó la vergüenza y la ignominia. Durante su vida los creyentes sufren igualmente, pero su suerte cambiará
porque el Señor les asegura el gozo eterno. Notamos el pacto perpetuo y la herencia en la tierra prometida. El profeta no dice que sus hijos recibirán una doble porción de la tierra física de Palestina, sino que Jehová tiene en mente algo mucho más profundo al prometer que sus elegidos tendrán una herencia eterna en la Nueva Jerusalén, a la cual Jesús se refiere como la casa de mi Padre. La ley y el Evangelio de nuevo son evidentes. Dios ama la justicia y odia el robo. Los que creen en el Evangelio de la gracia se alegrarán de sus herencias, pero los que no creen no recibirán esas bendiciones. Incluso aquellos que aparentan adorar a Dios y se presentan delante de Él con ofrendas, pero que han sido hipócritas y han dependido de sus propias buenas obras, no pueden esperar en ninguna de las promesas divinas. Aquí nuestra atención está dirigida a los creyentes, al pueblo escogido, al cual Dios ha apartado del mundo y que son diferentes, porque no son del mundo. La luz de su fe brilla, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recordemos que se promete aquí que las ruinas de las ciudades desoladas de la tierra serán reconstruidas, y los extranjeros apacentarán los rebaños y cultivarán los campos, mientras que Israel, libre de cuidados mundanales, consagrará la vida al servicio de Dios, y como sacerdotes suyos enseñarán religión y moralidad a las naciones del mundo. También son confortados con la salvación que el Redentor les ha traído. Pondrán manos a la obra y reedificarán las ciudades que por tanto tiempo yacieron en ruinas. Como no se sabe quiénes serán los que edifican, si los de Sión o los extranjeros. Aunque el paralelismo con lo que sucedió a la vuelta del exilio de Babilonia parece implicar que serán los propios judíos los que llevarán a cabo esa tarea. Los que habían sido opresores serán sus servidores en las faenas pastoriles y agrícolas. Mientras tanto, los israelitas, el reino de sacerdotes, podrán dedicarse a las faenas espirituales que son propias de los sacerdotes, pues el sustento material les será asegurado por los extranjeros, quienes del ganado y de la tierra podrán proveerles de todo lo necesario. Así como los sacerdotes se sustentaban, así como ellos recibían para su diario sustento de los israelitas, que los israelitas les asignaban, así también la nación sacerdotal será sustentada por otros pueblos, ya que éstas estarán dedicados al servicio divino. Un adelanto de esto lo tenemos ya en la iglesia, donde todos los creyentes, no una casta solamente, somos sacerdotes. Lo que constituía el esplendor de las naciones, es decir, las riquezas de toda índole, serán entregadas a los israelitas como ofrendas que se llevan al altar. Se volverán así las tornas, los que de la mano de Dios habían recibido el doble, mientras sus enemigos se alegraban al verlos tan abatidos y humillados. Ahora poseerán doble honra, con lo que corresponderá así la exaltación actual al abatimiento anterior. Se promete también que Dios renovará con ellos su pacto. Haré con ellos un pacto perpetuo, versículo 8, parte final. De tal forma que no solo ellos, sino también sus descendientes serán reconocidos en todas las naciones como el linaje que Jehová ha bendecido. La razón que Dios alega para hacer este beneficio a Israel es que yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio con iniquidad. Así dicen comúnmente las versiones, al seguir a ciertos manuscritos que leen aula, iniquidad, en lugar de olá, holocausto, que es la lectura más probable. Por eso, algunas versiones traducen y aborrezco el latrocinio en el holocausto. Ama a Dios que se haga justicia entre los hombres, tanto entre los magistrados y los súbditos, que
como entre el vecino, y por ello aborrece toda injusticia. Si los hombres no hacen justicia, él ama hacer justicia por sí mismo, y compensa a los que padecen injustamente, y castiga a los que obran el mal. Es cierto que los servicios rituales nunca esperan por la violación de los preceptos morales, ni se justificará ningún latrocinio con decir era para holocausto o corbán, es un don. Finalmente serán restauradas las ciudades y ellos serán llamados sacerdotes de Dios. El pensamiento implica, así como Israel ha tomado el lugar de los hijos de Aarón, asimismo la humanidad ha de ocupar la posición de Israel como escogida y redimida. Aún los paganos gentiles hablarán del nuevo Israel como ministros de Dios. A esto se refiere Pedro cuando llama a los creyentes real sacerdocio. En sus tierras poseerán una doble posesión de tierra en la restauración simbólica de la bendición material del pueblo. Bajo el antiguo pacto, Dios ordenó a los sacerdotes de Israel que se separaran entre él y el pueblo. Llevaban la palabra de Dios al pueblo y las necesidades de los pecados del pueblo a Dios. Bajo el nuevo pacto, todos los creyentes son sacerdotes ante Dios, leyendo la palabra de Dios y procurando comprenderla, confesando sus pecados directamente a Dios y ministrando a otros. Si observamos estas líneas, vemos el sufrimiento. Y el sufrimiento que hay en el pueblo también. Sufrimos por muchas razones, por nuestros errores, por las faltas de otros, por la injusticia. Cuando sufrimos por nuestros errores, obtenemos lo merecido. Cuando sufrimos a causa de otros o por injusticia, Dios se enoja. Dios en su misericordia dice que su pueblo ha sufrido bastante. Recompensará a los que sufren por la injusticia. Dios saldará las cuentas. Así, nuestro corazón debe estar tranquilo. Hay una amplia compensación prometida por Dios. Hay una amplia recompensa para su pueblo, para su iglesia, para el pueblo que será redimido. Hay una promesa de reparación. Todas estas promesas son para aquel que ha creído en Dios, en su palabra. Así que nosotros también consideremos estas palabras, porque si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, también estas promesas nos involucran a nosotros. También este testamento es para nosotros. Si queremos gozar de todas estas compensaciones, solamente hay un medio, y ese medio es Jesucristo. Reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador, y por gracia de Dios seremos hechos hijos. Por el sacrificio calvario, el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo, seremos también restaurados, rescatados y restituidos. Así que acerquémonos a estas promesas por medio de Jesucristo, porque tendremos amplia compensación de todas las cosas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, Padre y bendito, gracias te damos por este día. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que nos permites de despertar y poder alabar tu grande nombre. Padre bendito, Señor, permite que en este tiempo podamos ser dignos hijos tuyos, Señor, dignos sacerdotes que ministran la palabra, que comparten con otros de las bendiciones y que interceden, Señor, por aquellos que están extraviados. Permite, Padre, que también otros tantos hoy doblen rodilla y reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ponemos en tus manos todas estas peticiones, todos estos ruegos, y todo lo clamamos a ti y lo llevamos delante de tu presencia, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.